Es decir, si tenemos un escalón y nuestro personaje se encuentra aquí, que un pie se coloque en este escalón y el otro pie se coloque en ese escalón. Y no como en algunos juegos que puede suceder que simplemente esto es completamente ignorado y lo pone así. A lo mejor ese se ve bien, pero el segundo se encuentra al mismo nivel, el segundo pie. Pero sabiendo que podemos controlar los tobillos, podemos combinarlo, entonces, para que lo ajuste el pie, depende de lo que tenga. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí un pequeño escalón. Y lo que voy a hacer es que lo acomode ahí. Ahora, ¿cómo podemos acomodarlo ahí? Ok, ¿cómo sabemos dónde es? Bueno, pues tenemos algo que son los raycas. Lo que podemos hacer es agarrar dónde se encuentra el pie, subirlo, subirlo un poco, porque si lo lanzamos desde aquí no va a tener caso. Tomamos el pie, lo subimos como por ejemplo a la altura de la rodilla y desde ahí lanzamos un raycast hacia abajo. Y en donde pegue es donde vamos a poner el pie. Para esto voy a crear un script aparte que se encargue solo de controlar los pies, por ejemplo. Entonces voy a crear un script que le voy a llamar pies y k. Compilando. Ahí está. Pies y k. Ya se lo puse a UnityShan. Y entonces vamos a lanzar un raycast hacia abajo. Ahora, aquí esto es muy importante, el saber en qué momento necesito el raycast. Si lo hacemos en el momento de las físicas, pues obviamente va a estar muy atrasado, bueno, va a estar un frame atrasado. También sucede en el scripts, pero tenemos el update o también sabemos que el IK se llama en un momento de las animaciones. Entonces, es importante que hagamos el raycast en la etapa de las animaciones. Entonces, nuestras opciones es o el IK o late update, porque ahí es el momento de las animaciones. Sabemos que ya se habrá actualizado. Déjenme pongo un poquito de zoom. Ok. Entonces, yo tendría que requerir, ay, no hemos visto eso, public, ocuparemos un vector 3 que sería el offset del pie. Porque como el pie lo que va a acomodar es el tobillo, pues ocupamos agregarle este margen. Entonces ocupamos pues una variable que nos ayude a controlar esa cuestión. También podríamos tener un booleano para indicar, le voy a poner primero el booleano, un está activo, si queremos que esté activo o no
¿Y qué más podríamos ocupar? Tenemos... creo que con esto tenemos lo suficiente. Y la función de Unity es un animator IK. Podríamos hacerlo en el late update de lanzar el raycast, pero si ahí tratamos de mover algo del animator, nos va a regañar porque solo se puede dentro de esta función. Ahora, y vamos a ocupar una variable pública del animator. Si no, aquí no se comunica. Entonces, ahora, primero necesitamos saber, no vamos a hacer todos los cálculos y al final resulta que está desactivado esto, ¿no? Entonces, si activo, con signo de exclamación, está apagado, entonces no salimos. No hay ningún cálculo que hacer. Ah, no, no es cierto. Faltaría decirle al animator set IK position weight. Le voy a decir que el control de los pies es el 0%. Y ahora sí, me salgo. Es decir, el sistema de IK está apagado. Pero en caso de que estuviera encendido, entonces vamos a encender esto al 100%. O sea, yo controlo la posición de los dos pies y vamos a calcular en dónde deberíamos de ponerlo. Entonces, primero voy a agarrar en qué posición se encuentra el pie, porque no puedo usar la posición del personaje, porque Unity Shan en algún momento podría tener el pie algo así. Así, medio feo el pie, pero bueno. Podría estar acá el pie, y si yo agarro la posición del personaje y lanzo un raycast hacia abajo, no me sirve porque el pie no se encuentra ahí. Entonces, al momento de decirle que el IK debería estar acá, va a parecer que ya no se mueve, porque siempre voy a estar jalando el pie hacia el centro. Entonces, necesito saber que después de la animación, después de que ya fue movido el pie por la animación, saber en qué coordenadas se encuentra el pie. Y desde ahí, subirlo a nivel de la rodilla y lanzar el raycast para abajo. Y así ya va a poner el pie en donde se debería encontrar. También sucede lo mismo pues, si el pie se encuentra hacia atrás. Entonces, para eso, podemos preguntar por en dónde se encuentra uno de las extremidades. Entonces, primero lo vamos a hacer con el pie izquierdo. Entonces, ok, tenemos la posición del pie izquierdo después de que haya sido movido por la animación. Ahora sí, puedo lanzar un raycast desde aquí. Bueno, este lo voy a sacar. Y desde donde se encuentra el pie, lo lanzamos hacia abajo. Lo lanzamos um, ¿qué será? Igual creo que sería bueno tener una variable pública que sea altura rodilla, por ejemplo. Porque podemos lanzar el raycast unos, ¿qué será?
medio metro hacia abajo y la información lo guardamos en el hit. ¿Qué parámetro puse mal? Mal. Es origen, dirección, máxima distancia. Capa. Eso es también bueno. Sí, vamos a ponerlo. Vamos a poner otra variable que sea layer más para que no choque con todo. Creo que aquí me equivoqué, ya vi. Es out hit, la distancia y layer. No, que ray mask. Ya tenía layers. Ahí está. Oh, y me falta de la posición del pie, lo voy a subir un poquito más. Ahí viene la altura de la rodilla. Porque si no lo iba a lanzar desde donde estaba el pie. Entonces, si pegan algo, le voy a decir el pie izquierdo. Que se ponga en donde pegó. Más el offset. Y en caso de que no pegara en nada, le voy a decir que ya no controló mejor yo el pie izquierdo. Y que lo deje donde va la animación. Para visualizar qué está sucediendo, cómo es el rayo, vamos a dibujar un rayo. ¿Ok? Entonces, agarramos la posición del pie, le subimos un poquito para no hacer el raycast desde la base del pie. Esto solo es para dibujar el rayo. Lanzamos un rayo desde la posición que calculamos en la dirección de hacia abajo. Guardamos la información en el hit. El rayo solo viaja medio metro y lo hacemos por la máscara. ¿Por qué con la máscara? Porque pues a lo mejor podemos tener cosas que son más de adorno o no nos importa. Ahí te doy un ejemplo de eso. Si le dimos a algo, entonces vamos a posicionar el pie en donde pegamos y le agregamos el offset, porque recordemos que controlamos el tobillo, entonces falta todavía la planta del pie. Y en caso que no le diga nada, pues le digo que mejor no voy a controlar. Voy a probar ahorita solo con el pie izquierdo antes de hacer el pie derecho. Entonces aquí está activo. Este es el animator. La rodilla, supongo que está como 0.5 metros. Ahí tenemos. Y le voy a decir por el momento que impacte con todo. Le doy play. Y, ok. El raycast está saliendo un poquito arriba de la rodilla. Entonces, creo que puedo ponerle como un 0.3. Ajá, ahí se alcanza a ver la rodilla, que diga el nivel de la rodilla. Y el ray casi viaja a una distancia pues considerable. Entonces vamos a poner esto. Y... ok, ya está funcionando, pero lo que nos falta es el offset. Entonces, selecciono Unity Shan y el pie offset. Debería ser como, parece no es tanto, como 0.6. Me falta la rotación. Eso es un poco más complicado. Pero ahorita vamos a enfocarnos ahorita en la posición. Entonces 0.6, voy a guardar eso. Y 0.3. Creo que estos valores me sirvieron bien. Pero ya está posicionando el pie.
Y esto funciona aún si camina, por ejemplo. De hecho, creo que el offset aguanta un poquito más. Ah, como 0.8 se ve bien. Entonces, los valores que quedaron fue 0.3 y aquí fue 0.08. Entonces, sabiendo que funciona con el pie derecho, izquierdo, perdón, ahora vamos con el pie derecho. Copiamos todo y básicamente cambiamos, right hand no, right foot. La lógica es la misma, solo hay que cambiar lo que era pie izquierdo a pie derecho. Vamos a probarlo antes de dejarlo así ahí para que puedan copiar. Entonces, por ejemplo, este cubo lo voy a poner por aquí y este cubo lo voy a poner por acá y voy a hacer que camine. Entonces ahí está ya posicionando los dos pies. Observen cómo el Reika se mueve con el pie. Pues es importante hacerlo en un momento adecuado. Si esto lo intentáramos hacer en el update, el pie estaría en otra posición que no es por la posición de la animación. Y lo hago desde el pie porque pues si no, estarían en el centro. Regreso al código y le dejo ahí tantito para que puedan copiarlo. Ok. Entonces, esto es lo que podemos usar con el IK. Ya ahí les quedó ese script genérico, no solo para Unity Chan, pues lo quise hacer aparte. Aunque bueno, honestamente este también quedó genérico, Animatorica. Ahora, regresando al Animator. Entonces ya vimos los estados, ya vimos las transiciones, vimos que existen las capas, los parámetros, pero existen algunas cosas extras que sería bueno saber. El primero es que cuando tenemos un juego ya un poco más complejo, esto pues va a empezar a crecer y va a haber transiciones para todos los lados. Podemos crear como niveles o carpetas de organización. Por ejemplo, el walk y run los podría yo juntar en uno, como en una carpeta. Esto es simplemente aquí donde no hay nada, doy clic derecho y tiene la segunda opción, crear un substate machine. ¿Qué genera este? En vez de ser caja, tiene pues, picos como de rombo. Y por ejemplo, este subestado le voy a llamar movimiento. Y estos dos los puedo cortar, que diga copiar. Y si le dan doble clic, se van a meter y tiene otra vez su propio vacío y tiene también su entry, su exit, en state y en este caso un up base layer. Si quiero regresarme, puedo darle doble clic a ese cuadro naranja o acá arriba puedo
meterme a base layer. ¿Sí? Entonces, de esta manera puedo copiar estos dos, control C, y les pego. Y voy a recrear aquí. Ahora, déjenme probar si puedo cortar. Eso no lo intenté. Control X. No. Ah, sí, arrastrando funcionó. Y ahí está. Para no tener que hacer toda la configuración. Entonces, aquí ya quedó lo de movimiento en su propia capa. Bueno, no es una capa. Vamos a llamarle subestado. Es un subestado. Entonces, si vemos cómo quedó el de arriba, ahora tenemos que wait tiene ese movimiento y movimiento se regresa con este. Básicamente es la transición que tenía el de walk. Y ya aquí pues tiene la lógica normal de walk hacia run se conservó, de run a walk se conservó, pero de walk ahora dice up base layer y eso pues de aquí continúa hacia acá. Igual si quisiera agregar otra transición, solo para que vean. Al momento de darle clic me dice a cuál debería de irse y adentro de cuál a qué animación. Entonces por un decir que quiero que se vaya a damage, si subo, voy a ver que ahora movimiento está conectado a damage. Pero ese no lo necesito, así que déjenlo quito. Ahí está. Entonces, sigue funcionando exactamente igual, no hay ventajas ni desventajas en técnico. Solo permite empezar a organizar en subestados para poder como agrupar y que esto no empiece a saturarse. A lo mejor podemos tener unas animaciones que son para cuando está sentado, podemos tener una animación de cuando está manejando, podemos tener una animación de cuando está pues, de pie, cuando trae armas, entonces podemos empezar a agrupar, porque las capas nos permiten también trabajar con secciones del cuerpo. Entonces esto es más como solo organización, no hay ninguna utilidad de funcionamiento o rendimiento. Entonces, solo es crear un sub-state machine. Ahora voy a dejar este por acá. Y en el caso del movimiento que tenemos hacia adelante y hacia atrás, también ese tipo de objetos, bueno, de ese tipo de animaciones, tenemos otras opciones que son un blend tree. Entonces, un blend tree permite crear transiciones entre animaciones, pero en vez de que solo sea una transición, es que se quede en ese estado. Por ejemplo, ahorita yo tengo que si está quieto, bueno, que si está presionando hacia adelante, está el de walk. Y si presiona más adelante, que en el caso de un joystick, si le presiona así el joystick hasta la mera derecha, sería el de run. Pero ¿qué pasa si el joystick está a medias? Con un blend tree puedo mezclar las dos animaciones y crear como un trotar que quede a medias. Vamos a probarlo. Entonces, aquí donde no hay nada, en la capa principal, en el primer nivel, voy a crear un estado y voy a crear un blend tree. Y me genera este blend tree. Le voy a llamar movimiento blend. Y a este le voy a dar doble clic y nos va a abrir también como un subestado. Pero aquí tiene solo una variable. Si me voy a los parámetros, voy a ver que Unity me habrá generado una animación que se llama
blend. Este blend, la verdad, no lo necesito. Puedo utilizar, por ejemplo, velocidad. Entonces, lo podemos borrar. Y del lado derecho tenemos la configuración. El blend tree nos permite trabajar con una o con dos variables. Ahorita vamos a trabajar con una para visualizar de manera sencilla qué es un blend tree. ¿Qué variable queremos utilizar? Oh, necesito un flotante, velocidad sin in, por eso me lo genero. Ok, voy a generar y lo vamos a llamar velocidad F, de que es flotante. Y ahora sí. Oh, programa necio. Ah, ok, bueno. Entonces, tengo mi nueva variable del tipo flotante, velocidad F, y aquí yo puedo seleccionar pues que quiero trabajar con esa variable. En este caso, que es la única, pues está fácil. Y aquí vienen qué animaciones queremos usar. Le voy a dar clic al símbolo de más y le voy a decir que agregue un motion field, que es una animación. Podemos agregar un blend tree dentro de un blend tree, pero no quiero ese nivel de complejidad. Entonces quiero un add motion field. Voy a agregar unos 3. Y en el primero voy a poner el de idle, que tenemos que es el wait. En el segundo voy a poner el de walk. Y en el tercero voy a agregar el de correr. Así quedaría. Wait, walk, run. Okay. Wait, walk, and run. Y aquí Unity, en la vista previa, podemos ver que lo que va a hacer es que dependiendo de la velocidad, el valor que tenga, por ejemplo, si está entre un 0.7, tendremos una animación que es la mitad de caminando y la mitad de corriendo. Si le pongo en 0.5, sería completamente el de caminando. Si lo pongo al 1, sería solo la animación de corriendo. Pero si le pongo en medios, que es 0.75, o 0.75, dije, ahí está. Tenemos una animación mezclada de los dos. En el caso del control, no es tanto problema. Que diga, con el teclado no es... Perdón. En el caso del... Cuando estamos jugando con un teclado, pues básicamente eso, o estoy presionando flecha hacia adelante o no estoy presionando flecha hacia adelante. Pero en el caso de un joystick con un control, es que sí puedo jugar. Y entonces yo quisiera que la animación de movimiento fuera dependiendo la intensidad de con el que mueve el joystick. Y esto vendría a representar eso. Entonces, por ejemplo, también, si tenemos un valor pequeño como 0.3, va reproduciendo ambas animaciones, pero esto genera que va más calmado los pasos. Ahí las animaciones, por el problema de cómo es el weight, ahí genera este raro, tendríamos que tener un como solo quieto para que funcione mejor. Pero empezamos a mezclar. Ahora, según, hay un pequeño detalle. Mi velocidad no va de 0 a 1, va de 0 a 2. Entonces, aquí en el Braintree tenemos
estos 0 y 1. Aunque no lo parezcan, son editables. Indican cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo que va a trabajar el Ventree. Entonces le doy clic aquí donde está el 1. Le pongo 2. Entonces le estoy diciendo que el valor va de 0 a 2. Estos se van a autoajustar, se van a separar de manera uniforme a lo largo de esa distancia. Ya tenemos aquí que la animación de Wave se reproduce cuando es 0, la animación de Walk se reproduce cuando es en 1 y la animación de Run se reproduce cuando está en 2. Esto ya solo es a qué velocidad reproduce la animación. Uno es pues que lo reproduzca en la velocidad normal. Y esto es que si le hace mirror, lo que está en la mano derecha lo pasa a la animación de la mano izquierda y viceversa. En caso de que a lo mejor yo digo, no, quiero que el de Walk funcione desde 0.5 y Run sea hasta 2, o sea, que no sea uniforme, podemos apagar esto y ya nos deja modificar esto manualmente. Pero en este caso, el automático funciona muy bien. Entonces, con esto ya tenemos las mismas transiciones, pero aparte ya tenemos animaciones por el medio. Entonces, una vez configurado esto, podríamos por ahorita hacer que este sea el nuevo por default. De aquí solo tiene transición. Ah, pues ya no ocuparíamos ninguna transición, más que jump debía de irse hacia acá. O sea, le apago este, el de jump, y jump debería de ir a movimiento con has assistant, es decir, con la animación acá. Y esto va a seguir funcionando. Bueno, me falta actualizar esta variable. Pero aquí ya está la transición de wait, walk y run. Los tres. Y el único que tenías acá es el de jump. El de damage no es problema porque está conectado al que sea el default. Entonces se actualizó solo. Solo es otra manera de cómo trabajarlo. ¿Sí? Ahí deciden cuál les gusta más. Entonces, por ejemplo, le doy play. Ahorita, pues, mi script modifica la velocidad normal, entonces tengo que esto modificarlo de manera. Pero, por ejemplo, ahorita está en 0, entonces se encuentra aquí. Pero cuando le ponga esto 0.5, empieza a caminar a ver. Ahí está en medias. Le pongo 1, ya estaría en walk. Le pongo 1.5, estaría trotando. Y el joystick lo pongo todo hacia adelante, ya haría todo. Desde acá, pues no importa en cuál esté, yo sigo viendo que nomás se encuentra en el Ventree. Igual aquí puedo jugar con esto y podemos ver cómo se ilumina o podemos ver la línea de cuáles está mezclando. Entonces, un Ventree nos permite mezclar animaciones que comparten una variable. En este caso, el de velocidad. Y crear estados por el medio. O no necesariamente crear estados por el medio. También nos podría funcionar para saber qué animación de la arma tiene que utilizar. No tengo esas animaciones, así que eso será de manera hipotética. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un personaje donde puede tener 4 animaciones, bueno, 4 armas, una pistola, una espada, una bazooka y un rifle. Cada una de esas armas requeriría que los brazos estuvieran en diferente forma. Entonces, podríamos, de manera hipotética, porque no tengo las animaciones,
crear un bench tree que podríamos llamar como armas blend. Aquí yo ocuparía un int que sería como arma index para saber cuál es la arma. Por un decir algo como 0 es 0 es que no tiene ninguna arma, 1 es la pistola, 2 es la espada, 3 es el rifle y 4 es la bazooka. Entonces aquí yo le diría, oh, cierto, no es un index, que diga no es un int, es un flotante. Arma index. Le diría que use arma index. Le pondría ahí para todas mis armas. Si son sin arma, pistola. Ah, me falta uno. Si estamos hablando que sin arma, pistola, espada, rifle y bazooka, son 5. Entonces le digo que va de 0 a 4. Y ya el único, que yo haría es actualizar este con puros valores enteros. 0, 1, 2, 3 y 4. Porque cuando tienen el valor exacto, no lo mezcla con ninguna otra animación. Entonces así aquí podría tener la animación de que nomás mueve los brazos hacia abajo porque no tiene armas o con puño, así como en forma de puños. Este podría ser la pistola, ese sería la espada, este sería el rifle y este sería la bazooka. Entonces, al momento de yo cambiar el arma, solo actualizo el index tal cual, lo manejo como si fuera un entero y se va a poner en los brazos el arma que necesita. Y podría quedar más cómodo a tener algo como crear básicamente un estado por cada uno y tener varias transiciones de si índice es igual a este, va para acá. Si índice es este, es igual para acá. Que se complicaría, igual, hablando hipotéticamente, por ejemplo, se podría hacer sin arma, con pistola. Y con espada. Ahorita solo voy a tener 3 para que veamos cómo un bench tree nos simplifica la vida en estas situaciones. Entonces podríamos tener pues un estado normal. Puede ser otros, no nos importa. O igual esto podría ser una capa. Pero observen la siguiente situación. Entonces podemos decir, pues va a irse a sin arma. Y voy a utilizar un int solo para arma index int. Porque confrontante queda todavía más feo. Entonces quiero que, sin importar cuál sea, quiero que se vaya a sin armas, siempre y cuando, ahí está. Cuando sea 0, se va a ir a pistola cuando sea a 1 y sería espada cuando el int desarma es igual a 2. Ahí ya podríamos hacer que cambiara entre armas. Pero hay un problema. ¿Qué pasa si cambio de arma a medio juego? Entonces, debe ser capaz de la animación de espada, tiene que poder pasar a la de pistola y de la pistola a la arma. Entonces, empezaríamos a tener que a lo mejor requerir que si está en arma y ahora el arma index es igual a 1, debe de poder ir a pistola. Y si el arma index es igual a 2, debería de irse a espada. Y debería ser lo mismo en todas las direcciones. Si estoy en pistola y ahora el index arma es igual a 0, debería de irse sin arma. Y si ahora el index
es igual a 2, debería poder ir a espada, y espada también debería tener transiciones hacia las otras armas. Porque pues puedo cambiar de arma, no es como que me quede en esa arma. Listo. Entonces, aquí tengo la lógica que hice con el Ventry, pero con animaciones normales. Bueno, con estados normales, son estados. Ahora, pero estoy pensando que solo tengo dos armas. Ahora, si agrego una nueva arma, que sería el rifle, esto empieza a complicarse todavía más. ¿Sí? Entonces, esto empezaría a ser aquí ya casi un triángulo, no, un cuadrado, con muchas transiciones, y se agrega otra arma. Igual podría haber otra manera de hacerlo más simplificado, pero el que voy es, pues, existe la alternativa del Blend Tree. No digo que tampoco eso puede ser una opción, y dependiendo cómo quieran organizarse, pero esto vendría a simplificar eso. Igual les recomendaría, hay una plática, Unity, Unity Animator. Hay una plática, ¿cómo se llaman las prácticas de Unity? Mm, mm, No, Animator. Qué feo escribí. Bueno, se los voy a buscar, pero hay una práctica que hicieron que explica como consejos y formas de pues, manejar esto del Animator. Nada más dura como 40 minutos. Entonces ahí un ratito que tengan libre. Una vez que se lo encuentre, se los mando. A ver, vamos a hacer una última búsqueda. Directamente aquí. Está la barra de búsqueda. Animator Substates. Ah, aquí está. Ah, no dura tanto, dura como 27 minutos. Y déjense los pongo ahí en el. Ahí está. Entonces ahí que tengan unos 25 minutos, porque siempre los últimos como 10 son de puras preguntas. O no, creo que no tiene sección de preguntas. Pero bueno, ahí un ratito, como media hora que tengan, pueden echarle un ojo para ver ejemplos del Firewatch.
Entonces, ¿alguna duda con los substate y los blend? No, profe, creo que no. El caso de los blend, por ahí si se dieron cuenta, déjenme me prendo, podemos usar hasta dos variables. Pero el principio es el mismo, solo cuando utilizan dos variables, esto lo tienen como un plano, porque pues es el valor de X y es el valor de Y. Y aquí seleccionan pues cuáles quieren en cada eje. Pero es el mismo principio. Va a tratar de hacer animaciones. Ok. Y ahora sí, para dar concluido con las animaciones en 3D, porque nos falta irnos al 2D, voy a pasarles un personaje. Solo para ver. Ah, este no es. Ah, sí lo tengo aquí. Aquí está, Robert Kyle. Les pongo el link en el chat de Zoom para que igual no tengan que ir a Discord solo para esto. Y agregamos el paquete. Es otro personaje 3D. Es este robotcito. Que si han visto videos de Unity, posiblemente lo han visto porque también le pertenece a Unity. Es este personaje. Entonces me espero tantito que lo descarguen y lo agregan al proyecto. Entonces, ya que tenemos nuestro personaje, antes de agregarlo, vamos a hacer una pequeña configuración. Este es un personaje viejito, así que tiene algo que tenemos que actualizar. Si nos vamos a la pestaña, bueno, en la carpeta que se nos generó, que es RoboKyle, adentro está la carpeta de modelo, adentro está pues el modelo FBX. En la pestaña de Rigi tiene el tipo de animación y viene Legacy, haciendo referencia a que pues es un archivo viejo. Estamos hablando antes de la versión 4.6. Le voy a dar clic y le voy a decir que es un humanoide, porque aunque sea un robot, visualmente sigue respetando los huesos que ya habíamos hablado. Humanoide y le doy a aplicar. Si me lo acepta, y con esto ya puedo arrastrar mi personaje ahí junto a UnityChan. Es un poco más alto. Y ahí está, junto a UnityChan. Ahora, el problema de este personaje es que no tiene animaciones. Si vamos a checar, dice que no tiene animaciones y pues no hay otros más archivos. Entonces no tiene ninguna animación. Pero como es humanoide, puede usar las animaciones de UnityChan, porque UnityChan también es humanoide. Entonces voy a crearle, de hecho ni siquiera, puedo directamente aquí arrastrarle el componente de UnityChan Controller. El que ya hemos hecho, se lo arrastramos o usan el circulito y está fácil, es el único archivo que tenemos. Entonces aquí le estamos indicando que debe usar ese. Le doy play. Y listo. Yo estoy utilizando las animaciones de UnityChan, aunque mi personaje 3D no los tenga. Pero por ser humanoide, los pueden compartir. Y la misma historia, si tuviera animaciones, podríamos ponérselos a UnityChan para que lo reproduzca.
Entonces, personajes que comparten la misma jerarquía pueden compartir animaciones. Principalmente humanoides. Para los demás se complica un poquito porque requiere que tenga exactamente la misma cantidad de huesos y que esté en la misma pues, jerarquía. Caso de humanoides, pues, simplifica un poquito más cómo está acomodado. Ok, entonces está fácil. Fin de la historia. Esto, al momento ya tener el mismo Animator Controller, hasta le podríamos poner los mismos scripts. Por ejemplo, el de Unity-Chan y va a funcionar. Ah, bueno, ahí cambié cuál variable utiliza ahora. Ya no funciona el flecha adelante y atrás. Pero este y este sí funciona. Ok. Dudas del Animator, ya de manera general. No, profe, creo que no. Ok, entonces, con esto terminamos animaciones en 3D. Ahora nos vamos a ir a las 2D. Para eso, agreguen la carpeta de Suniland. Si ya se perdió, dejen ver si lo encuentro rápido en el chat. Creo que se lo subí en el chat. Ah, sí, aquí está. Está en Discord. Déjenselos etiqueto. Bueno, les pongo ahí una manita. Ahí está. Es el último mensaje de Discord. Ahí se referencia a donde está el paquete de Suniland, los archivos de Suniland. Descomprímelos y agrégalos al proyecto. Si es que no los tienen. Si no, igual me espero tantito para que agreguen Suniland. Suniland. En el caso del 2D, si nos vamos a Sprites, tenemos el player y del player tenemos el idle. Tenemos aquí 4 sprites que forman parte de la animación de idle. Igual para que esté en un tamaño más decente, en la configuración de pixel per unit, póngale 16 y póngale aplicar. Apply. Si es que no lo tienen así. Entonces, en nuestro personaje, yo puedo arrastrar uno a la vez, pero no va a ser animado. Para animarlo, es tan sencillo como seleccionar todos los sprites que son parte de la animación y arrastrarlo. Aquí me va a decir que dónde quiero guardarlo. Por ejemplo, voy a crear una nueva carpeta que le voy a llamar animaciones. Le voy a llamar player idle.
y me va a generar dos archivos. El primero, y también fue agregarle el componente animator y le generó el animator controller y le creó la animación llamado Player Id. Igual este controller le podríamos llamar nomás Player Controller. Ya está configurado y así tal cual, nomás fue arrastrar. El nombre fue por cuestión de nomás de organización. Le doy play. Y ya tenemos a nuestro personaje animado. Profe, me perdí. ¿Cómo era para que fueras a abrir el animator desde ahí? Seleccionas. ¿Dónde está? Seleccionas todos los sprites que son parte de la animación y lo arrastras simplemente a la pestaña de juego, Ah, ya. de escena, perdón. Y ahí ya te va a preguntar dónde quieres guardar la animación y con qué nombre. Yo le generé una carpeta llamada animaciones y le llamé Project Idol. Y ya te va a poner el personaje con su animator, le habrá generado un player controller, bueno, un controlador, y aparte debe haber generado la animación. Que si abrimos el animator controller, vamos a ver que adentro de él ya tiene asignado la animación y viene configurado que sea el de por default. Y ya al momento de darle play, esto ya empieza a reproducirse. Entonces, con esto ya tenemos. Ahora, aquí, ¿qué cosas son diferentes? Por ejemplo, al momento de hacer un sprite, no tiene un avatar, porque no tiene huesos. El avatar es para cuando tiene huesos. Entonces, no tiene. Lo que realmente está sucediendo es que la animación solo está animando este componente, el del sprite. Eso es lo que está haciendo. Ahora que a lo mejor quiero que lo reproduzca un poco más lento. No lo quiero a lo mejor tan acelerado. En la pestaña de Project, le voy a dar clic a los tres puntitos. A Tab. Le voy a dar Animation. Y aquí vamos a ver esta ventana es para crear animaciones dentro de Unity. Las animaciones te permiten animar cualquier componente de un GameObject, excepto el mismo animator. Es el único que no puedes animar. Porque pues no tiene sentido que se autoanime. Y aquí podemos ver que si le doy play, ya lo reproduce. Y aquí podemos controlar a cuántos FPS queremos que lo reproduzca. En caso de que no puedan ver los FPS, eso está... donde está la línea del tiempo, tienen unos tres puntitos. Ojo que está junto. Hay otros tres puntitos arriba. Eso no, es el de abajo. Y aquí viene, si quieren ver por frames o en segundos. Y el que me importa es el Show Sample Rate. El Show Sample Rate significa cuántos FPS corre la animación. Nos muestra esto y aquí ya lo puedo cambiar, por ejemplo, que quiero que lo reproduzca a 15, un poquito más alto. O al revés, más lento, 6. Entonces le puedo poner 6. Oh, me faltaba el enter. Ahí está. Y aquí yo puedo animar.
En caso de que, por ejemplo, quiero animar el color, quiero animar el flipeo o cualquier otro componente. Pero controlo los FPS y puedo agregarle cosas a esta animación. En caso de las animaciones 3D, no podemos agregarle cosas a la animación, pero en este caso sí. Entonces, por ejemplo, quiero que aparte anime esto. Que esté volteando a la derecha e izquierda, aunque se va a ver bien rápido porque la animación está corta. Entonces, para animar algo, teniendo la pestaña de animación, voy a activar este círculo rojo. Eso significa que todo lo que yo mueva en mi objeto se va a animar. Entonces tengan mucho cuidado de animar con este objeto, con esta opción encendida, porque lo va a hacer parte de la animación. Lo podemos borrar, no hay problema, pero hay que estar atentos. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que a los 0.2 haga un flip en X. Ahí se va a agregar ese espacio y ya está marcado. Quito el rojo y le doy play. Y ya animé el flipeo usando animaciones. En caso de que no lo quiera, o que me equivoqué o algo así, podemos borrar aquí los keyframes, los podemos mover, o de plano puedo darle clic derecho y le doy en remover propiedad y remuevo toda esa animación de ese componente, bueno, de esa propiedad de ese componente. Entonces lo quito y ya otra vez regresé a todo idle. Entonces, no tengo huesos, pero puedo animar otros componentes. Lo único que les recomiendo que tengan cuidado es animar posiciones y rotaciones, porque se guardan como posiciones y rotaciones globales. Si quieren animar eso, les recomiendo que la jerarquía sea un padre. El padre tiene el animator. Adentro como hijo tiene el sprite o el modelo 3D, cualquiera de los dos. Y ese es el que mueven o rotan o escalan. Porque si animan el padre, luego tiene problemas. Como la posición es global. Entonces, no importa cómo lo muevas, siempre la animación te lo va a resetear el objeto. Entonces, esto es en caso de que quieran animar posición, rotación o escala. Deben tener una jerarquía de este tipo. Si no, nos funciona como lo tenemos aquí. No hay problema que este sea también el mismo. Tenga el animator y tenga el sprite render. Ya con esto, si queremos más animaciones, aquí lo único que Unity no ha arreglado, su flujo es un poco de flojera, pero por ejemplo, quiero agregar la animación de run. Voy a asegurarme que sean en 16 píxeles también para que tenga el mismo tamaño. Le doy a aplicar en caso de que no. Y tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que arrastrar todos los sprites que son parte de la animación de run. Me pregunta dónde lo quiero guardar. Le digo acá, le voy a llamar player run, guardar. Y el problema es que me va a generar otro animator controller con su propia animación. El animator controller no lo necesito, ya lo tengo. El sprite no lo necesito. Entonces ya puedo seleccionar mi otro personaje y puedo arrastrarle el player run. Y ya con esto, por ejemplo, le puedo decir que sea el de por default. Le doy play. Ah, bueno, le doy play, más fácil. Y ya está el error. Entonces, ¿qué fue? Fue agarrar las sprites que son del correr, los arrastré
me generó sus propios archivos. El Animator Controller no lo necesito, así que lo borré. Ahí tengo el Prior Run. Y en el otro Animator Controller lo arrastré. Y ya está aquí. Igual desde la pestaña de animación, ya cuando tenemos más animaciones, aquí podemos cambiar esta. Ay, ya se trabó el programa de dibujar. Ahí está. Aquí podemos seleccionar qué animación quiero ver. Si estamos usando esta ventana. Y puedo también animar cualquier componente desde aquí. Entonces, los sprites funcionan de manera diferente. Ahora, ya teniendo mis dos animaciones aquí, puedo crear transiciones de la misma manera. Puedo, por ejemplo, tener un int, que es la velocidad, nuevo int, y puedo crear transición de prior idle a prior run. Y le puedo decir que lo haga cuando velocidad sea mayor a 0. Eso está bien. No requiero que termine la animación, pero aquí hay un pequeño detalle que es importante para que se vea mejor las animaciones 2D. Y es que Unity, por default, como esto está diseñado para el 3D, va a tratar de hacer una transición entre las dos animaciones. Pero sin embargo, eso solo funciona cuando tiene huesos. Cuando son componentes, no puede ser la transición. Y ahorita está animando el componente del sprite renderer. Solo está cambiando el sprite. Entonces, no es que me pueda generar un sprite en medio. No puede. Entonces, en el caso del 2D, no requerimos de transiciones. Lo mejor es, en la transición se van a settings y en la duración de la transición le vamos a poner un 0. Entonces, al momento de decirle que pase de prior idle a prior run, va a ser instantáneo. No va a tratar de crear una transición, que como es un sprite, es imposible, pero se va a ver un resultado de que la animación no pasa, no es un cambio inmediato. Se espera hacer como 0.25 segundos para pasarse a la otra animación. Entonces, en el caso de 2D, lo mejor es decirle en settings que la duración de la transición, porque no nos sirve, es de 0 segundos. Entonces, eso es muy importante. Si tienen animaciones en 2D, lo mejor para mejores resultados es decirle que la transición dure 0. Si se olvidan de este paso, no hay problema. Va a funcionar, pero se va a sentir que como que tarda un poquito en reproducirse la animación y es por esta culpa. ¿Okay? Entonces, con esto se llevan una tarea y la tarea es que por el momento configuren las animaciones del personaje de crush, idle, jump y run. Idle, idle ya lo hicimos, correr ya lo hicimos, entonces solo faltaría el de crunch y el de jump. Entonces solo necesitan agregar estos dos y agregárselos al animator. Vayan adelantando esa parte. Ok, va, profe. Solamente animarlos, ¿no? Y tenerlos ya listos. Ajá, sí, ahí está sin ninguna otra cosa. Ah, ok, está bien. Va. Todavía no se lo hago tarea porque falta otra parte que lo vamos a ver ya la clase de mañana. Ujú, Pero de mientras, esta hagan, pueden ir avanzando estas cosas. va. ¿Sí? Entonces, con eso sería todo por hoy.